Me voy a hablar con el fiscal Federico Delgado. Ha sacado un nuevo libro. De injusticia pasó a la República de la Impunidad. ¿Cómo anda, Delgado? ¿Bien? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Anda bien? Qué ritmo, ¿eh? ¿Qué ritmo de la realidad? ¿Qué ritmo tiene la realidad, no? Sí. Está complicado. ¿De qué trata esta República de la Impunidad? Míralo. El libro trata de salir un poquito de la contingencia, de la pelea de todos los días, y apunta a explicar que la impunidad no cae del cielo, no es una lluvia que nos baña y nos impermeabiliza, sino que es algo que se construye socialmente. Nosotros hemos construido, como argentinos, un país en el que el crimen no paga, y por eso existen las villas que mostrabas antes vos, por eso la sociedad es tan desigual, por eso hay tanta violencia, entre otras cosas porque nos hemos acostumbrado a vivir bajo el paradigma de la impunidad al que hemos construido los ciudadanos de a pie, los jueces, los fiscales, los periodistas, los abogados, los médicos, todos en la medida de su responsabilidad. Y tiene una... Trato de explicarlo cómo llegamos hasta ahí Antes de cómo eso, podemos salir. Antes de eso, yo leí tu libro Injusticia y uno ve básicamente lo que transmite, lo que me transmitió a mí ese libro y un poco lo que vos me transmitís, así como te vestís, porque sos fiscal y no hay fiscales que se vistan de esta manera, sos un tipo común. Es como que uno percibe que hay cierta dosis de culpa o angustia por ocupar el cargo. A mí como periodista me pasa, yo veo el tema de las villas y Bernie recién lo decía, esto es responsabilidad de todo y la verdad que uuno también se siente responsable de eso, porque claro, lo que quiere la clase media alta, siempre cuando tiene unos manguitos, no, porque me voy a ir a Europa, me voy a ir afuera y de esa manera es como que va sumando estamento dentro del estatus social, no sé para qué mierda sirve, pero bueno, de alguna manera uno quiere hacer esos viajes. No sé si es para contarlo o para enriquecerse culturalmente. En general es para contarlo. Y tenemos la villa como la tenemos. ¿Sentís culpa de ser parte del Poder Judicial? No, pero es incómodo porque yo trabajo en un lugar donde el único capital que existe es la palabra y nuestra palabra está sospechada. Entonces es un lugar incómodo, es angustiante, es más que angustiante, es impotencia que por ahí. Pero me parece que yo sueño aún con la república que estudié muchos años, que era el republicanismo, y nuestra Constitución consagra, nos obliga a construir una república en la que podamos vivir vos, nuestros hijos, nuestros nietos, de una manera digna, todos, y no me resigno a eso. Y me parece que la pandemia, que es como un fantasma que recorre el mundo y la verdad nos deja desnudos y nos muestra tal como somos, se acaba el cuento, digamos, yo lo lamento por los políticos, pero se termina el cuento, digamos, es lo que se ve. Me parece que eso es un desafío que uno puede verlo como algo que nos cosifique, que nos mete un chaleco de fuerza, que nos entristezca, o también como la oportunidad que la generación nuestra nunca pensó que iba a tener, que era de hacer de nuevo el mundo. A mí me parece que ese desafío es muy interesante. Nosotros tenemos la posibilidad, esto va a pasar, la pandemia va a pasar, va a quedar lo que quede, que va a ser algo, evidentemente, no va a ser algo angustiante, seguramente triste, pero me parece que tenemos el desafío o la posibilidad de crear algo que merezca ser vivido. ¿Por qué el Poder Judicial juega tanto a la política? ¿Por qué se anima tanto? Porque la institucionalidad en la Argentina es muy débil, está muy corroída, y porque un sector de la justicia, yo lo explico en el libro, generó lo que yo llamo los poderes salvajes. Es una articulación entre servicios de inteligencia, empresarios, políticos, algunos jueces, que comete injusticias en nombre de la ley. ¿Se entiende? Entonces me parece que ahí por debajo de ahí pasan un montón de cosas y en definitiva tiene que ver con que es tan débil nuestra institucionalidad, se presta tanto al uso particular del poder para beneficio del funcionario, del partido político, para lo que fuere, que hay una, como llamaba Guillermo Donne, ¿no?, una especie de corporativismo anárquico que gira siempre con el poder en la mano y una inmensa mayoría de ciudadanos que lo padecemos. ¿Cuán lejos está el Poder Judicial de las villas? Sí, por favor, Jorge, pongamos el paño de la... Es muy impactante ver verdaderamente barrios tan carenciados, cerrados. Pero ¿cuán lejos está el Poder Judicial de las villas? Muy lejos, está el Estado lejos. Está el Estado lejos, amigo, de las villas. Y el Poder Judicial también. En las villas, por ejemplo, hay que decir algunas cosas que son verdades crueles. El narcotráfico tiene un rol muy importante en las villas. Nosotros hemos trabajado villas donde a la policía le costaba entrar. Tenía problemas para perseguir delitos comunes, ni hablar en la época de los secuestros. Yo recordaba con un amigo que cuando era la época de los secuestros en Argentina, hace 10 años más o menos, era tremendo cuando la víctima ingresaba a una villa, porque había lugares que la policía, aún
genuinamente con buena onda, no podía entrar. Claro. Digamos, pero eso no habla mal de la policía, habla mal de todos nosotros y de la lejanía que tiene el Estado de esos lugares, porque el poder judicial, la policía es quizá la última razón, porque es la fuerza justificada porque es la fuerza del Estado, pero es fuerza, no es hospitalidad, es un acto de fuerza, y esa es la que no podía llegar. ¿Te imaginás vos lo que es hospitalario, lo que son los maestros, los médicos? Tienen una lejanía que no es culpa de las personas, es que hemos creado un sistema muy fragmentado, muy desigual y muy cruel. Y con esto cierro la idea, hay que recordar que en la Revolución Francesa los revolucionarios nos decían que el primer derecho que había que garantizar y que no podíamos disponer nunca era el derecho a la existencia. El derecho a la existencia tiene que ver con que todos podamos tener dónde comer, dónde vivir, porque si no tenemos eso, todo lo demás es un cuento. Recién dijiste que el narcotráfico estaba metido en la villa y que bueno, había policías que no se animaban a entrar, no se atrevían porque el narcotráfico se adueña. Es como que la sociedad le deja el narcotráfico a los pobres para que vivan del delito. En algún momento lo dijo... Sí, claro. Yo te lo podría contar un día, si querés hablamos de eso, de presos que nosotros tenemos. Digamos, no justifico nada, pero mujeres que están presas con sus hijos porque el marido vendía drogas, se quedaron con los chicos en la villa, no tenían qué comer y se ponen a vender drogas, no las justifico. Y está bien que paguen el delito, pero digamos, miremoslo un poquito más lejos y vemos qué alternativa les damos como sociedad. Eso es un problema, para la justicia también, porque la justicia trabaja con unas leyes cuya moral es la moral de la clase media y de la clase media alta. Claro. Y ahí hay otra moral, Claro. hay otros problemas. Entonces, cuando vos a un tipo le decís, le notifico a usted que está procesado por el delito de encubrimiento, el tipo ni siquiera entiende, porque la verdad es cruel lo que voy a decir, pero habla otro idioma porque tiene otra cultura, otro contexto, otras necesidades, y nos hemos olvidado de eso, pero ahora se nos vino. ¿Por qué crees que Lorenzetti, si lo podés decir, si podés evaluar, o Lorenzetti o quien sea, dice que se está coartando las libertades individuales con la pandemia? Claramente sí, obviamente, nadie es libre en todo momento. Los estados pueden de alguna u otra manera regular nuestras libertades. Digo, nadie es libre, absolutamente libre, digamos, ¿no? ¿Por qué se mezcla esto ahora? Porque Lorenzetti puede saber que si uno deja abierta la villa explota absolutamente todo, que no hay sistema de salud que aguante. ¿Eso se puede ver claramente o no? Yo a Lorenzetti no lo conozco personalmente, no puedo saber qué piensa él. Ahora, escuché toda la declaración ayer, sí. y la verdad que yo me parece que, no quiero ser un exégeta del hombre a quien no conozco, repito, pero me parece que por ahí habló en un plano de definiciones más abstractas. Bien. Yo creo que acá en la Argentina, y en todo Occidente, cuando hay un riesgo sanitario de la magnitud a la que nos enfrentamos, cuando tenemos las experiencias de países de Europa que son muy cercanos a nosotros por los lazos que tenemos con Italia o con España, y vemos lo que ha pasado, me parece que siempre los derechos no son algo que está en las nubes, operan acá en la realidad, claro. Son fenómenos históricos, son fenómenos políticos, claro. Entonces obviamente que, como decís vos, hay restricciones, pero esas restricciones me parece que son parte de un equilibrio, porque lo que está en juego es la vida de las personas, y el lenguaje del Estado es el lenguaje de la vida. Entonces el Estado no puede permitir que la gente se muera por coronavirus porque hay un derecho que es abstracto. No, el lenguaje del Estado es la vida, y tiene que preservar la vida de las personas, y en función de ese paradigma tratar de organizar un poco como se pueda toda esta convivencia, porque además no hay manual. Si ponemos en Google qué hacemos con el coronavirus, no nos sale ningún manual. Esto me parece que el mundo está aprendiendo. Federico, muchas gracias por haber venido. Vamos a leer República de la Impunidad, y una vez que lo leamos te traemos de nuevo para muchísimo